Dios les bendiga, hermanos. En este programa de Yo Iglesia vamos a aprender acerca de un tema bastante importante y es acerca de la guerra espiritual, el cual como cristiano es importante que nosotros debamos entender contra quién nosotros peleamos, cuáles son sus artimañas, qué armas contamos como cristianos y todo lo que la Biblia hace referencia acerca de esa batalla o esa guerra espiritual. Así que iniciamos. Si yo les hablara acerca de un libro que contiene las siguientes palabras como batalla, como guerra, como ejército, como victoria, como espada, como armadura, como lucha, como militar, como enemigo, cualquiera podría decir que estamos hablando de un libro especializado en guerra. Sin embargo, todas esas palabras, pues la Biblia nos hace referencia. Por lo tanto, es importante que nosotros debamos entender todo lo referente pues a la guerra espiritual en el cual nosotros como cristianos estamos en medio de ella. La Biblia hace referencia acerca de Jehová de los ejércitos acerca de unas 259 veces, lo cual indica lo importante del tema. Realmente estamos en medio de una batalla espiritual, una batalla entre la vida y la muerte, lo cual nosotros debemos de entender que estamos hablando de una muerte no solo temporal, sino que estamos hablando de una muerte eterna. Realmente estamos en medio de una gran batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Así que vamos a empezar aprendiendo acerca del primer elemento que nosotros debemos de entender, y es acerca de que estamos en medio de una batalla. Y para ello, pues vamos a leer Isaías capítulo 13, versículo 4. Oigan el ruido que hay en los montes, escuchen mientras marchan los enormes ejércitos. Es el ruido y el griterío de muchas naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha convocado a este ejército. También podemos leer en Jeremías capítulo 48, versículo 14, el cual nos dice: ustedes solían jactarse, nosotros somos héroes, hombres valientes de guerra. Los versículos anteriores nos muestran acerca de que estamos en medio de una batalla espiritual. Realmente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay una serie de versículos que apoyan tal afirmación. Por ejemplo, Pablo nos habla acerca de ello. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De igual manera, el mismo Pablo nos enseña en 2 Timoteo 4:7 que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También nos dice en Zacarías capítulo 10, versículo 5, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Incluso en Nahum capítulo 2 versículo 13 también nos dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espadas, devorará tus leoncillos y cortaré de tu tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.
Todos esos versículos que acabamos de leer, pues nos hacen entender que no es una historia inventada, sino una realidad. Estamos en medio de una batalla espiritual. Y no son solo esos versículos, sino que hay muchos otros más que nos muestran tal realidad. Ahora vamos a aprender acerca de que los cristianos pertenecen a la milicia. Cada uno de nosotros pertenecemos a la milicia, pues nosotros pertenecemos al ejército de Dios y debemos de pelear pues la buena batalla. Pablo lo manifiesta en varios versículos en el Nuevo Testamento acerca de que somos compañeros de milicia nosotros los cristianos. Y ejemplo de ello tenemos en Filemón, capítulo 1, del versículo del 1 en adelante, nos dice que Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También podemos observar eso en Filipenses capítulo 2, versículo 25, el cual nos dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. También podemos observar en 1 Timoteo 1:18, el cual nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. De igual manera, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 nos dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y podemos ver también en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, el cual nos dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? O también en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cada uno de esos versículos que hemos leído, pues nos enseñan acerca de que el cristiano pertenece a la milicia. Nosotros como cristianos pertenecemos al ejército de Dios, lo cual es importante entender que estando en medio de esa batalla, pues muchas veces existirá dolor, existirá sufrimiento, y por lo tanto debemos de prepararnos y debemos de tomar las armas que Dios nos da para poder hacer frente a dicha batalla. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que como cristianos nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás para que no saque ventaja de nosotros. Así que vamos a aprender acerca de quién es nuestro enemigo, lo cual debemos de tenerlo muy presente y estar preparado para hacerle frente. Ahora vamos a aprender acerca de quién es el enemigo o quiénes son nuestros enemigos como cristianos. Y el primero de nuestros enemigos, pues definitivamente que es el diablo o Satanás. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos habla acerca de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo como tal entonces es el capitán en jefe,
Él es el general de los ejércitos enemigos, el cual debemos de tenerlo muy en claro. De igual manera, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, también nos dice que el diablo solo vino para matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, es un enemigo que nos odia. De igual manera, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, nos dice que Satanás, el que acusa a nuestros hermanos día y noche. Por lo tanto, debemos de tener muy en claro que el único fin de Satanás es destruirnos. Debemos de tener bien claro que Satanás nos odia. Por lo tanto, debemos de aprender acerca de cómo debemos de defendernos acerca de sus artimañas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 nos habla acerca de que cuando Jesús fue al ayuno de 40 días y 40 noches. Y nos habla acerca de cómo Jesús pues tuvo que enfrentar cierta batalla contra el mismo Satanás. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues lo hizo a través de la palabra. Pues Satanás de igual manera usó la palabra para atacarlo, solo que de una forma tergiversada. Pero en este caso, Jesús mismo usó la palabra para defenderse. Entonces, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos de aprender acerca de lo que la Biblia nos enseña para poder defendernos acerca de cualquier dardo que Satanás nos lance? Entonces, Satanás es nuestro enemigo y debemos de tenerlo bien en claro. En Juan capítulo 8, versículo 44 en adelante nos dice que Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. En Efesios capítulo 6, versículo 12 también nos habla acerca de ello y nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es un enemigo muy poderoso y por eso es que incluso el arcángel Miguel en el libro de Judas nos enseña y nos dice que él prefirió decir que te reprendo en el nombre de Jehová. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que es una batalla a muerte, como decíamos, y debemos de prepararnos. Debemos de entender que dentro del ejército de Satanás, pues hay una jerarquía, hay niveles, hay rangos de demonios, los cuales el mismo diablo los utiliza para atacarnos. Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo que nosotros tenemos como cristianos, pues es el mundo. Y nos habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos enseña que no amen al mundo ni las cosas del mundo. Nos dice que el mundo pasa y sus deseos. Por lo tanto, también nos enseña que en Santiago 4:4, la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Y por lo tanto, la enemistad del mundo, pues es amistad hacia Dios. Por lo tanto, el mundo nos ofrece una falacia, nos ofrece una falsa alegría. ¿A través de qué? Bueno, muchas veces nosotros como humanos tratamos de llenar nuestro corazón ¿con qué? Bueno, con la música, algunos con el alcohol, otros con mujeres, otros con cualquier diversión que el mundo
nos ofrece. Realmente el ser humano fue hecho con un vacío en el corazón, lo cual únicamente va a ser lleno con Dios. Simplemente Jesús en nuestro corazón nos va a dar la verdadera alegría y no el mundo. El mundo pasa y sus deseos, decimos. Es decir, que debemos de hacerle frente, y con ello no digo que debamos de salirnos del mundo, como dice Pablo, sino que debemos de ser ejemplo, debemos de ser cartas abiertas, así como nos dice en Corintios. Así que el segundo enemigo del cristiano es el mundo y debemos de luchar contra ello. El mundo ejerce presión a hacer aquello en el cual muchas veces no queremos, pero que si nosotros no lo hacemos, pues la misma presión social nos clasifica o nos cataloga como personas raras. Sin embargo, debemos de tener claro que estamos en medio de esa batalla espiritual y el mundo es nuestro primer enemigo. Y como tercer enemigo, pues como cristianos, es un enemigo bastante fuerte que va con nosotros a cualquier lugar y es nuestra carne. Somos nosotros mismos. Y por lo tanto, Pablo también nos enseña en Romanos capítulo 7, nos explica bastante acerca de que él como cristiano no quiere hacer aquello que muchas veces hace. Y lo que quiere hacer, pues no hace. Él entiende que dentro de nosotros hay dos leyes, la ley espiritual y la ley carnal. Por eso él dice, en la parte final, nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces hace referencia acerca de este versículo sobre el origen de ello. Y muchos creen que en los tiempos de Roma, uno de los peores sacrificios era para un delincuente que ha asesinado a otra persona, pues amarrar el cuerpo encima de esa persona y cargarlo por mucho tiempo hasta que ese cuerpo pues se pudriera. Entonces Pablo hace referencia a ello y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realmente la carne es un enemigo muy fuerte contra el cristiano, lo cual nosotros debemos de negar. La misma Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 2 que nosotros como cristianos decimos o debemos de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, debemos de entender que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios y ya no nuestra voluntad. Debemos de vivir un evangelio no de autorrealización, como muchas veces nos hablan, sino que debemos de vivir un evangelio de autonegación. Debemos de aprender a negarnos hacia nosotros mismos y debemos de tenerlo muy en cuenta. En Santiago, capítulo 1, versículo 14, nos dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11, nos dice, el apóstol Pedro, quien conocía muy bien la lucha contra la carne, decía, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Además, podemos ver en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que no teniendo confianza en la carne, no se enseña. O en Romanos capítulo 13, versículo 14, nos dice, no proveer para la lujuria de la carne, sino que también nos dice, vestidos del Señor Jesucristo. Pablo en 1 Corintios 9, 27 también nos dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Y por último podemos ver en Romanos capítulo 7, versículo 14, que somos carnales, vendidos al pecado. Y él dice entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, podríamos decir que
la carne es un enemigo interno, es un infiltrado, es uno de los enemigos muy peligrosos porque está con nosotros en cualquier momento. Entonces debemos, como dice Pablo, debemos de golpear nuestro cuerpo y ponerlo a servidumbre. Y eso lo vamos a lograr en la medida, pues, que nosotros busquemos cada día más de Dios, porque Él es el único que nos da la fuerza para poder combatir a estos tres enemigos: a Satanás, al mundo y la carne. Pues bien, hermanos, el tema de la guerra espiritual es un tema bastante amplio, lo cual continuaremos en el siguiente programa. En este programa aprendimos entonces 3 puntos. En primero, que estamos en medio de una batalla espiritual. Segundo, que pertenecemos nosotros a la milicia. Y en tercero, los enemigos del cristiano. En el siguiente programa aprenderemos acerca de nuestra debilidad como humanos. También aprenderemos acerca de la victoria que Dios nos da. Y en los siguientes programas aprenderemos acerca de casos específicos donde Dios hace uso del hombre y Dios le da la victoria. Casos como Gedeón, casos como David, casos como Sansón, por ejemplo. Así que esto es Yo Iglesia y espero que nos veamos en el siguiente programa. Dios les bendiga.